la palabra verdad que Dios envió al mundo para traer la revelación del Padre, como dice Juan capítulo 1. Al dejar Jesús de este mundo, tus discípulos continuarán esta tarea. Las ideas de consagración y de misión propia de Jesús, el consagrado y el enviado, son aplicadas ahora a los discípulos. Ellos deben ser como Jesús y en Él verdaderamente consagrados y enviados con la misma misión que Jesús: revelar al mundo el misterio del Padre y dar vida eterna a los hombres. Hermanos, estos textos son importantes, pues tratan de la misión que los cristianos están llamados a cumplir hasta el fin de los tiempos. La tarde del domingo de la resurrección, Jesús conferiría a sus discípulos la misma misión apostólica, cuando les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, también yo os envío. Y haciéndoles esto, sopló y les dice: recibid el Espíritu Santo, como está descrito en Juan capítulo 20. Hermanos, llenos del Espíritu, los enviados podrán, como Jesús, quitar el pecado del mundo, porque Jesús nos dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos, en Juan capítulo 20. Y esto, hermano que me escuchas, es una orden que Jesús hizo y la está cumpliendo la Iglesia Católica en el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento del perdón de los pecados. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. En el versículo 19, la expresión "por ello me santifico a mí mismo" encierra un sentido particular. No es ahora el Padre quien santifica a Jesús, sino Jesús mismo quien se santifica, se consagra, se separa para Dios en favor de sus discípulos. Pero Jesús pronuncia esta palabra en una atmósfera de sacrificio, momentos antes de su entrega voluntaria y de la donación de su vida en favor de la vida del mundo. Vayamos, lo podemos leer en Juan capítulo 10, pero vayamos a Juan capítulo 6, versículo 51, donde dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Hermanos, quizás que esté repitiendo esto porque es profundo. Vivirá para siempre, dice la Escritura. Esto hace alusión al árbol de la vida del Génesis capítulo 3, el cual es puesto fuera del alcance del hombre. Pero ahora tenemos que alegrarnos, porque Cristo nos da acceso de nuevo al árbol de la vida del paraíso que está descrito en el Génesis, del que no será arrojado el hombre. Ya Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, donde dice: todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Hermanos, la palabra carne se sobreentiende como dada y recuerda a 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo recuerda la institución de la Eucaristía. Veamos: dando gracias lo partió y dijo:
Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hermanos, la palabra carne, en vez del cuerpo de 1 Corintios, designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. Está descrito en Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice que la palabra se hizo carne. Él, al asumir una naturaleza humana, se ha revestido de nuestra humanidad y su miedo, y asumiendo todas nuestras debilidades, incluso la muerte. Y ese es el cuerpo que Él entrega en sacrificio por todos nosotros. Ese es el rescate que Él paga por todos nosotros. Hermanos, no despreciemos este acto de amor infinito. No, hermanos, no despreciemos este acto de amor tan infinito que Jesús hace por todos nosotros. Dos ideas, por lo tanto, se esconden en él. Me santifico a mí mismo. La idea de separación, consagración, y la idea de donación de la propia vida como una víctima. Jesús pues se consagra y se ofrece al Padre en sacrificio. Y eso mismo quiere que sus discípulos, eso mismo quiere de sus discípulos, que ellos también sean santificados en la verdad. Esto es, hermano que me escuchas, que junto con Él, Jesús verdad, sean consagrados y destinados a la misma misión, corriendo la misma suerte y participando de los mismos desatinos que, viviendo en el mundo, pero sin ser del mundo, entreguen su vida para la salvación del mundo. Hacia el fin del Evangelio de Juan, Jesús dirá a Pedro: tú sígueme, insinuándole que morirá clavado en una cruz, en Juan capítulo 21. Hermanos, el capítulo 17 del Evangelio según San Juan ha sido llamado con consecuencia la oración sacerdotal. En efecto, en ella brilla con especial resplandor tres actitudes sacerdotales de Jesús. Primero, Jesús es ante todo el sumo sacerdote glorificador del Padre. Y si pide su propia glorificación, es porque su gloria es la gloria misma del Padre. Lo podemos leer en Juan capítulo 17, versículos 1 al 8. Segundo, enseguida, Jesús es el sumo sacerdote que ora e intercede ante el Padre en favor de todos los que creen en Él, con el fin de que el Padre los guarde del malo, los haga uno con Jesús, entre sí y con el Padre, y les conceda estar finalmente donde Jesús está. Hermanos, Jesús aparece aquí como el intercesor ante el Padre. Ante el Padre, Jesús, Cristo justo, como está en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Donde dice: hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Tercero, finalmente, Jesús, el sumo sacerdote,
que en lugar de ofrecer una víctima extraña, se consagra a sí mismo al Padre y se entrega en sacrificio por los suyos. En esta gran oración, Jesús presenta rasgos similares al Cristo de la Epístola de los Hebreos. Él es el sumo sacerdote que, por el Espíritu Santo, se ofrece a sí mismo inmaculado a Dios para alcanzar la purificación de los pecados. Juan capítulo 7. Perdón, estamos en Hebreos. Estaba mencionando Hebreos, no Juan. Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 10. Pero veamos Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15, donde habla que Cristo penetra en el santuario celestial. Veamos. En cambio se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano del hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno te ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, reciban los llamados la herencia eterna prometida. Hermanos, el ceremonial israelita de la expiación, que está en Levíticos capítulo 16, es reemplazado por la ofrenda única porque ahora no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, y esto lo realizó una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, pues ahora la sangre de Cristo nos abre el camino hacia Dios. La palabra alianza significa testamento. Por eso, la muerte de Cristo era necesaria para la entrada en vigor de su testamento, así como el sacrificio de la alianza exigía una efusión de sangre, que está en Éxodo capítulo 24, donde derramando la sangre sobre el altar que representa a Dios y luego sobre el pueblo, Moisés ratifica el pacto de la primera alianza, que está en Levítico capítulo 1. Hermanos, la nueva alianza será ratificada por la sangre de Cristo. Por eso, el sacrificio de Cristo, más eficaz que el de Moisés, vale para siempre. Hermanos, y Jesús es el gran pontífice que, habiendo penetrado los cielos, se compadece de nosotros, ofrece misericordia y gracia y vive siempre intercediendo por nosotros, como está en Juan capítulo 4, Juan capítulo 7. Pero vayamos ahora a versículos 20, 21, 22 y 23, donde dice: pero no ruego solo por estos, sino también por los que crean en mí, mediante su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste y yo